En este episodio de Oye, No nos definen ni los hijos ni el marido. Ella me llama y me dice, tengo puesto el chaleco de no me importa, vámonos a la playa. Ustedes son unas campeonas y me inspiran. conmigo se encuentran Claudia Morales, locutora de radio y mujer soltera en una nueva relación, y Betty Ortega, ejecutiva, está casada y tiene un varoncito. De 5 años, casi 21 se siente. Ay, sí, me imagino que me pregunto para ti, Betty, que eres madre, que eres ejecutiva, tienes una vida como todas, estamos muy ocupadas. ¿Sacas tiempo para ti? Me obligo a sacar tiempo para mí. Es difícil porque siempre hay cosas que uno les da prioridad, que en realidad todo puede esperar. Todo podría esperar, pero a la que siempre espera soy yo. Es difícil, es muy difícil. Sí. Según un estudio menciona que cuando estás en una relación, a veces sacar tiempo para ti misma es más importante para tu relación que incluso el sexo mismo. ¿Crees tú en eso? Definitivamente sí, creo en eso. En esta nueva relación, ¿cómo estás haciendo ese balance? Yo me acuerdo que cuando hablamos ya, Felipe y yo, de esta relación, yo le dije a él, siempre y cuando me respetes mi libertad, Muy bien. vamos a estar bien. Sí. Y él, ahora que hemos hablado a profundidad de esa primera conversación, él me dice, eso me encantó, porque te me pusiste difícil y un poquito distante. Y estás allí como que estás conmigo y no estás. Sí. Y a él le fascinó. Y yo creo que en la medida que tú saques tiempo para ti, tú vas a estar bien para poder hacer feliz a los demás y que los demás quieran estar contigo, mi amor. Eso yo Mira, creo que es que los súper demás importante. quieran. Pero en el caso tuyo, cuando tú haces eso que me estabas diciendo, ese esfuerzo por sacar tiempo para ti, que bien te lo mereces, porque estoy segura que te lo sí. ganas, ¿te sientes como egoísta o te sientes culpable? Me siento más culpable que egoísta porque pienso, podría estar usando este tiempo para estar con Miguel, jugar un poco con el ego, o incluso con mi marido, para sentarme a mirar el fútbol con él. Para mí es un sacrificio. Ay, y niña. prefiero, pero yo creo Habla, que yo creo que por muchas mujeres latinas. Sí, pero ahí yo creo que hay un balance, porque el mirar el partido de fútbol con ellos es bueno, pero ese tiempo, en lugar de sentirme culpable, yo lo uso para mí misma. Claro, Así muy que bien. cuando Deja hay- que él haga lo que le gusta y Exacto. sacas tiempo para ti. Y nos hace más completos como persona, que él tenga su tiempo para sus cosas que él quiere hacer y las cosas que yo quiero Me hacer. parece tremendo tip ese, que yo Sí. creo que nos viene maravilloso, que los permitamos a ellos que hagan hacer las cosas que a ellos los hace felices y aprovechemos esos ratitos para nosotras hacerlo también, ¿no? Mira, yo tengo dos casos. Uno de ellos es mi hermana. Mi hermana dio su vida, su sangre, su oxígeno y todo por sus dos hijas y su marido. Cuando mi hermana no hace lo cotidiano, que es servirles a ellos, ella es mala. En cambio, tengo otra amiga Sí. que me llama por teléfono, tiene 2 hijos. Tú la conoces, no te voy a decir quién Sí. es. Ya como que me imagino. Ella me llama y me dice, tengo puesto el chaleco de no me importa, vámonos a la playa. Ah, Nos vamos a la playa. Cuando sí. ella llega de la playa, la adoran. Sí, y es la aman mejor y la- madre ¿me del Claro, mundo. entiendes? porque la La mejor Mira, madre del esa es mundo. mi filosofía también. Dijiste algo importante, deja que te extrañen. Sí. Es mejor faltar que sobrar, mi amor. Sí, sí. Siempre. Sí, siempre. eso me parece interesante, pero peco porque se me hace muy difícil sacar ese tiempo para mí misma. Y yo tengo la suerte de que estoy en una relación en la que mi novio a menudo me está recordando lo importante que es eso, que es sacar tiempo para uno, Muy que bien. es desconectarte. Precisamente porque uno se da cuenta que cuando uno se dedica a los intereses de uno, está haciendo las cosas que te relajan a ti, cuando te vuelves a conectar con el resto de la humanidad, como que te aprecian más, ¿no? Claro. Entonces, esa transición para ti, como mujer ejecutiva, como madre, o sea, ¿cuáles son algunos de esos gustitos que tú dices, "Ah, si tuviera un día completo, un fin de semana completo, Ay, esto el es lo que yo cine. quiero hacer, El ir al cine"? Me fascina ir al cine. Pero ¿eres de ir al cine sola, por Ah, ejemplo? claro. Sí, no tienes problema. No tengo problema de ir al cine sola o sentarme a leer un libro en silencio y en paz sin que nadie me esté diciendo mamá, o oye, perdón que te interrumpa, pero Sí. ya me interrumpiste. Sí, sí. Yo creo que también es bueno pensar que la vida no nos define ni los hijos, ni el marido, ni incluso el trabajo. Sí. La vida nos la definimos nosotros. Sí, Betty, yo creo que en esa línea de lo que estás diciendo es algo bien importante para nosotras las mujeres latinas porque de alguna manera lo que estamos haciendo es que estamos aprendiendo en esta era a romper con algo que ha sido muy de generaciones, de mamás, abuelas, bisabuelas que pasaron sus vidas completas tan dedicadas a sus familias y ese era el orgullo de ellas. Sí, señor. Más sin embargo se nos olvida o estamos aprendiendo ahora a hacernos más imprescindibles a las personas a nuestro alrededor. Claro ¿Cuáles que son sí. los gustitos que tú dices, esos son los que mi novio ahí me tiene que dar espacio y no hay manera? Bueno, me lo acabo de dar anoche. Estaba yo, mi novio siempre me llama como a 8 o 9 de la noche. Anoche le dije, vamos a hablar rápido,
porque estoy con una amiga. Para mí es eso. El lujo es pasar el tiempo con la amiga, Sí, porque sí, sí. cuando tú estás con una amiga, dices groserías, dices palabrotas, Sí, hablas mal de los sí. hombres, no cuidas modales, hablamos de nuestras Las cosas que ellos no se imaginan. Nos ponemos más pícaras. Sí, las Y para cosas que mí- no dirías tal vez Exacto, delante. que no dirías delante de ellos. Para mí eso es muy importante. Ese tiempo con mis amigas es súper importante. Muy bien. Así que quiero invitar aquí a Carlos para que comparta con nosotros unos Ya lo daiquiris veo de venir. strawberries que hizo, Por ejemplo, porque de verdad esto merece un brindis. Si yo estoy con mi novio y pasa Carlos, no lo puedo ver. Con ustedes me Ah, digo, wow, qué guapo, muy feo. Gracias. Qué rico. Ustedes son unas campeonas y me inspiran a sacar tiempo para mí. Claro que sí, a mí me Salud. Muchas disfruta. gracias por hacerlo. Salud. Salud. Y que este episodio sea para ti una carta de permiso para que hagas lo mismo, para que saques tiempo para ti, aunque sea un manicure, un pedicure o un masaje. Es importante y bien te lo mereces. Gracias por ver el programa. Si te gustó, inscríbete a nuestro canal en YouTube y síguenos en mamaslatinas.com para que seas parte de nuestra conversación y escuches lo que otras mamás están diciendo sobre este y otros importantes temas. Gracias, hasta la próxima. ¡Salud por nosotras! Ay, sí, qué rico.